Hola amigos, quiero hoy día conversar con ustedes acerca de otra gran virtud que yo creo que es tan fundamental como la disciplina, que es un audio que ha tenido bastante buena recepción por lo que he visto, y que es el valor. El valor entendido como una virtud completamente distinta a la que se suele asociar a la valentía especialmente en situaciones de peligro físico. Es una virtud que no tiene nada que ver con no tiene tanto que ver, no se identifica plenamente con la capacidad para afrontar un peligro, por ejemplo, en un campo de batalla. Tampoco se asocia con el afán por ponerse en riesgo, para lucirse o por producir adrenalina. No es un estado de ánimo que se acerque a la excitación, al delirio, al frenesí, de esa forma de valentía. No, me refiero al valor entendido como un estado no de ánimo, sino que un modo de comportarse ante el mundo, un modo reposado y reflexivo. Un modo donde se decide encarar una situación gravosa, incluso peligrosa, no por un rapto emocional, sino porque simplemente se considera que tiene que hacerse, o sea, por un sentimiento del deber, de algo que corresponde a lo que uno es, a lo que uno ha predicado que tiene que hacerse, a lo que uno ha sido toda la vida. Yo les pongo un ejemplo ahora de eso. Es el caso de Arturo Prat. Arturo Prat no saltó al abordaje simplemente porque en un rapto de entusiasmo, en un rapto frenesí, movido por las hormonas. Fue un acto reflexivo. Él tuvo bastante tiempo para considerar la situación que estaba viviendo su embarcación bajo el fuego del Huáscar, y consideró que la única opción de lograr alguna cosa positiva para su bando era saltar al abordaje y quizás reducir al comandante, hacer alguna cosa, especialmente si lo acompañaban muchos marinos. Era posible, muy difícil, pero era posible, mientras seguir en el barco era simplemente continuar siendo masacrado por los cañones y por los espolonazos. De forma que Arturo Prat tomó su decisión con el pensamiento, y lo hizo por un sentimiento del deber, porque él, como capitán del barco y como oficial del ejército o de la marina chilena, de las Fuerzas Armadas chilenas, tenía que intentar lo mejor para su bando. Y seguramente, mientras reflexionaba que no quedaba otra opción que intentar eso, seguramente que tenía miedo de cómo iba a morir, porque probablemente iba a morir, eso lo sabía. Tuvo una enorme tristeza porque ya no vería más a su amada Carmela Carvajal, porque nunca más vería amanecer otro día. Esos estados de ánimo seguramente pasaron uno tras otro como ráfagas por su mente. Pero lo hizo, saltó al abordaje, y eso es valor. Afrontó con miedo, con tristeza, con quién sabe cuántas otras emociones esa coyuntura, porque era lo que tenía que hacer, era lo que él consideró que tenía que hacer. Y eso es valor. El valor, entonces, es una actitud donde predomina la reflexión, donde predomina, casi diría yo, el reposo, y es un estado permanente, no solamente el acto que se produce en un momento dado como resultado de toda una vida, como en el caso de Prat. Es también el día a día en que, por ejemplo, un padre o una madre que sufren y han sufrido muchas frustraciones, que quizás están siendo víctimas de una enfermedad muy dolorosa, deciden no rendirse y seguir adelante por amor a sus hijos, por amor a su familia, porque saben que se les necesita, porque han hecho una promesa ante sí mismos y ante los demás. Y ese es valor. El valor que no excluye el miedo, que no excluye ninguna emoción, pero que es superior a esas emociones. De hecho, la palabra superior viene a cuento porque el valor es una postura que nos eleva por sobre nosotros mismos. Entregados a nuestro estado natural de criaturas, somos, como cualquier otra criatura, como cualquier animal, entidades dominadas por el instinto de supervivencia. El primer impulso ante el peligro de cualquier persona común y corriente es salir huyendo. Así sea si hay que pisotear a la abuelita, a los niños, pero arrancar. El valor, en cambio, supera ese miedo y lo supera reposadamente, tranquilamente. No porque no haya miedo, sino porque se controla el miedo. No porque no haya tristeza, sino porque se domina la tristeza. Es un acto de dominio sobre sí mismo, sobre la parte más baja de nosotros, que es simplemente nuestra carnalidad, nuestro instinto de supervivencia, nuestro llamado salvaje a seguir existiendo. El valor se manifiesta entonces
con un comportamiento, más que con una exaltación. Y puede ser un valor, y muchas veces lo es, que nadie conoce. El valor de todos los días, el valor de quien enfrenta su vida sin esperar ninguna salvación, sin esperar ganar un premio especial, sin esperar una condecoración, sin esperar una salida fácil. Ese valor no se ve, no se muestra. El valor toma muchas formas. Les he mencionado el ejemplo Pratt, podría mencionar el ejemplo de aquellas personas que se hundieron con el Titanic porque no se esforzaron en patear traseros y dar empujones por ganarse un puesto en los pocos botes salvavidas que había. Eso es un hecho que ocurrió. Esas personas superaron su miedo, superaron su deseo de vivir para estar a la altura de sus propias convicciones. Porque aquí hay otro punto interesante. El valor es estar dispuesto a encarar daños y perjuicios que pueden significar el fin de la vida, con tal de estar a la altura de nuestros propios principios. Los nobles, en aquella época en que los nobles existían como clase, como grupo, y existían como un ideal de todo caballero, solían decirse a sí mismos, y tenían el siguiente refrán: nobleza obliga. Es decir, no hacían tal o cual cosa que podía ser riesgosa, por un estado de ánimo temerario, por una choreza del momento, sino porque estaban obligados por su condición de noble. Porque su condición de noble suponía que ciertas cosas no se hacían, como por ejemplo arrancar de un peligro, que ciertas cosas sí debían hacerse, como ustedes lo ven novelado en forma de comedia, pero conmovedora en el caso del Quijote, que sale a desfacer en tuertos en este mundo. Ese es el valor. El valor entonces nos pone por encima de nuestra naturaleza tan pequeña, en lo esencial. Y ese valor, que es una forma de disciplina, una disciplina interior, una disciplina moral, junto con la disciplina de la cual hemos conversado en otro audio, constituyen el meollo, el corazón de la calidad de un hombre y de una mujer. Sin valor y sin disciplina no somos más que unos pequeños y miserables animalitos luchando unos con otros por obtener el beneficio más inmediato que esté al alcance de nuestras manos. Espero haberme hecho entender y muchas gracias por su audición.